Muy buenas noches, tengo un cordial saludo, estimado profesor, ingeniero José Luis. El día de hoy estamos reunidos con mis compañeros Cristian Ramírez y Lorena Macía. Vamos a hacer la sustentación de nuestro proyecto, el cual se denomina Análisis Multitemporal del Cambio de Coberturas en la Cuenca del Río Fonce, para analizar las diversas problemáticas de gestión del territorio con apoyo a técnicas de percepción remota. Bueno, para iniciar encontramos pues la tabla de contenido, las palabras claves, el resumen, tanto en español como en inglés, la introducción, objetivos, objetivo general, específico, entre otros. Encontramos la tabla de ilustraciones que más adelante pues ya verá el contenido de cada una con la respectiva explicación. También lo acordado en clase, las palabras claves, encontramos en una de ellas análisis multitemporal, cuenca hidrográfica, coberturas de la tierra, teledetección, sistemas de información geográfica, deforestación, y también pues lo encontramos en inglés. Bueno, encontramos el respectivo resumen. Y bueno, ¿qué nos habla el resumen? Pues en el proyecto como tal, pues analiza cómo ha cambiado la cobertura de la tierra en la cuenca del río Fonce, pues aquí en Santander, en los 3 periodos de tiempo comprendidos, que fueron 1989, 2001 y 2023. Bueno, la cuenca del río Fonce es un área clave por su importancia ambiental e hídrica, pero que ha venido transformándose gracias a la deforestación, la expansión agrícola, entre otros factores, que pues más adelante lo vamos a explicar mejor. Bueno, el estudio se realizó tanto para la cuenca como para 3 municipios en específico, pues para mirar el cambio de las coberturas muchísimo mejor. Los municipios que fueron escogidos fueron Encino, Charalá y Ocamonte, ubicado pues en el Santander. Utilizamos las técnicas de teledetección y análisis geoespacial con ArcGIS Pro, aplicando también una clasificación supervisada como se realizó en la clase. Bueno, proseguimos, ya aquí también está pues en inglés, como lo acordado. Y seguimos aquí con la introducción. En breve, pues en los últimos años, la agricultura y las actividades humanas pues han generado un fuerte impacto en los ecosistemas, especialmente en zonas dedicadas a cultivos y ganadería. Por eso pues se realizó el estudio en la cuenca del río Fonce para analizar cómo esas actividades han afectado en la cuenca durante estos 30 años. El crecimiento pues agrícola ha provocado una disminución significativa de los bosques, algo que solo puede evidenciarse claramente con un análisis multitemporal como se realizó. Bueno, para lograr pues todo lo que se realizó, se utilizaron imágenes satelitales y herramientas SIT que pues permiten medir y monitorear los cambios de las coberturas. Bueno, encontramos a continuación los objetivos planteados. Bueno, como objetivo general tenemos analizar los cambios multitemporales de cobertura de la tierra presentados en la cuenca Río Fonce durante el periodo de tiempo igual o mayor a 20 años, los 3 periodos 1989, 2001 y 2023, para determinar las coberturas naturales con mayor afectación y la tendencia de cambio de estas, con énfasis en la solución de la problemática planteada. Tenemos objetivos específicos, pues que ya fue todo lo que es la recolección de la información geográfica, de las imágenes satelitales, las coberturas del uso del suelo, entre otras, que son pues necesarias para el análisis multitemporal, garantizando la compatibilidad espacial y temporal de los datos. Tenemos el procesamiento de imágenes satelitales mediante la clasificación, utilizando software especializado como QGIS y ArcGIS Pro para identificar las principales coberturas de la Tierra
en los años pues ya dados. Otro objetivo específico, cuantificar los cambios de cobertura y las tasas de transformación del territorio entre los diferentes periodos analizados y identificar y cartografiar las zonas más afectadas por procesos de deforestación, expansión agrícola urbana, evaluando la relación espacial entre las necesidades antrópicas y la pérdida de cobertura natural para su interpretación. Y ya los dejo con mi compañero Cristian. Por consiguiente, tenemos la problemática identificada, la cual se centra en que la cuenca del río Ponce, pese a su importancia hídrica, ambiental, turística, viene sufriendo una fuerte transformación por deforestación, expansión agropecuaria y desarrollo urbano, lo que genera pérdida de bosques, fragmentación de ecosistemas, deterioro de la calidad del agua y alteración de los servicios ecosistémicos y de la conectividad ecológica. Esta situación es especialmente crítica porque la economía local depende de gran medida del turismo y la agricultura, por lo que se requiere una evaluación geoespacial que permita entender la magnitud de los cambios en la cobertura de la tierra y orientar estrategias de conservación y en ello un ordenamiento territorial que sea guiado a la sostenibilidad. En él también tenemos la justificación, en la cual se plantea que un análisis multitemporal de las coberturas en el periodo desde 1989 hasta el 2023 es clave para comprender cómo han cambiado el paisaje y los impactos de las actividades humanas sobre la cuenca, que abastece de agua a varios municipios y sostiene actividades económicas relevantes como lo que es el turismo. El uso de la teledetección y análisis geoespacial permite cuantificar estos cambios, localizar las áreas más afectadas y definir tendencias de transformación útiles para la restauración ecológica. La planificación del territorio y el manejo sostenible del recurso hídrico, además de aportar un cumplimiento de los ODC 6 y 15 relacionados con agua y ecosistemas terrestres. Aquí en la metodología centramos en 4. ¿Cuál es la recopilación de información, procesamiento de imágenes, el muestreo y clasificación de coberturas y por último lo que es el análisis multitemporal, que lo tenemos aquí? En la recopilación de información se seleccionan imágenes Landsat 5, 7 y 8 de los años 1989, 2001 y 2023, junto con la información geográfica de apoyo para disponer de una base temporal suficientemente amplia para el análisis. En la fase número 2 tenemos el procesamiento de imágenes satelitales, en el cual se utilizó ArcGIS Pro. Se realizaron combinaciones de bandas para composiciones de verdadero y falso color, calculándose el NDVI para resaltar vegetación y agua. Se aplica de componentes principales el PSA para reducir la redundancia espectral y resaltar patrones, generando insumos más claros para la interpretación. También tenemos el muestreo y clasificación de coberturas, en el cual se ejecuta una clasificación supervisada delimitando polígonos de muestreo para cada tipo de coberturas, en las cuales tenemos bosques, pastos, cultivos, urbano, agua y suelo desnudos, apoyándose en el RGB, verdadero color, y las imágenes en PSA para diferenciar mejor las clases. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el muestreo, donde se tuvo en cuenta los polígonos seleccionándose cuidadosamente dentro de las coberturas que se estuvieron seleccionando, o sea, suelo desnudo, agua, buscando principalmente de que no se mezclen lo que son los píxeles que contienen la información del suelo desnudo al momento de realizar los polígonos. En los polígonos estemos tomando tanto píxeles que muestran información del suelo desnudo como información de agua, suelos desnudos o lo que es urbano.
Listo. Para diferenciar mejor las clases, cuidando el zoom para no mezclar píxeles distintos, lo que anteriormente les mencioné. A cada cobertura se le asigna un código numérico y con esos entrenamientos se clasifica toda la cuenca. Y por último tenemos el análisis multitemporal. Se combinan los mapas clasificados de las 3 épocas asignando factores de 1, 10 y 100 a los años de 1989, 2001 y 2023 respectivamente, y sumando los valores de las coberturas para obtener códigos compuestos, como por ejemplo lo que pasa a ser el 66, que nos indica bosques, que nos indica que es un 6 en cada época, que se ha mantenido en el paso del tiempo como bosques. Y a través de esas combinaciones de números nos permiten identificar aquellos cambios que tuvieron durante las 3 épocas, desde 1989 hasta el 2023. Si pasó del suelo desnudo a bosques, si antes en la primera época, en 1989, había agua y con el paso del tiempo en el 2001 pasó a ser suelo desnudo, luego del 2001 al 2023 pasó a ser bosques y así sucesivamente en varias áreas de la cuenca. Listo, bueno. Entonces yo voy a continuar con los resultados. Como estaba comentando mi compañero Cristian, pues la metodología es muy clara. Ya luego pues, de entender cómo funciona el muestreo, qué significa cada código, y también teniendo en cuenta que pues, cada píxel de la imagen tiene un área, pues la resolución espacial de estas imágenes Landsat es de 30 metros de resolución espacial, entonces eso quiere decir que los píxeles son de 30 por 30 metros, teniendo un área de 90 metros cuadrados cada píxel. ¿Para qué sirve esto? Pues nosotros hicimos un Excel para entender mejor la interpretación de los resultados. Como el ArcGIS nos arroja en la tabla de atributos que vemos acá, los valores, que es lo que nos indica, como explicaba mi compañero, en las 3 épocas qué cobertura hay, y el count, que es la cantidad de píxeles que tienen esa combinación. Entonces, teniendo en cuenta eso, pudimos calcular las áreas en metros cuadrados, multiplicándolo por los 90 metros cuadrados de cada píxel, y posteriormente también hicimos el área en kilómetros cuadrados, pues para tener un área como más sencilla de comprender. Y la última columna son las clasificaciones o las interpretaciones de cada combinación de códigos. Bueno, ahora sí, arranquemos con los resultados. Los colores que representan las coberturas los tenemos acá y el número que representa cada cobertura. Cabe recalcar y recordar que estos números se multiplicaron por los valores 1, 10 y 100, iniciando desde 1989 al 2023 en ese orden. Luego de hacer un análisis temporal, un análisis general, porque comenzamos con un análisis general del río Fonce, vamos a hacer luego un análisis más específico para cada municipio. ¿Cuáles municipios? Escogimos 3 municipios, digamos detalladamente, estratégicamente, evitando problemas de nubosidad o errores en la clasificación. Entonces, esos municipios son Encino, Charalá y Ocamonte, todos pertenecientes al departamento de Santander. Para el análisis de los resultados, iniciamos acá con el análisis general de la cuenca del río Fonce. Llamó mucho la atención cómo en algunas áreas se mantienen los mismos píxeles o digamos las mismas clases, la misma clasificación a lo largo de los años. Por ejemplo, lo que es la cobertura de bosques es la que más tiene área y la que más se mantiene a lo largo del tiempo. Como nuestro objetivo del proyecto era buscar
el impacto ambiental y demás, cómo impacta la civilización y la agricultura y demás. Entonces vamos a analizar, según la tabla que hicimos con el Excel, algunos de estos resultados. Por ejemplo, para el primer valor, el obtenido acá de 666, ¿qué quiere decir esto? Que para un área de 43 kilómetros cuadrados, tenemos acá, se mantuvo la cobertura de bosques durante el periodo de estudio. Eso que abarca desde el 1989 hasta el 2023. En el segundo resultado tenemos una combinación muy similar. También se mantiene la misma cobertura que suelo desnudo, lo cual es muy lógico que se mantenga a lo largo del tiempo, puesto que el suelo desnudo es suelo sin capa vegetal, entonces sería un poco difícil pensar que se puede luego sembrar un cultivo o pastos, o incluso que se reforeste y sea bosques. La tercera muestra arrojó un resultado de 445. Recordemos que se lee de derecha a izquierda, en donde el número 5 representa los pastos y el 4 los cultivos. Es decir, que en el 89, en el año 1989, en esa área había pastos y posteriormente, durante el 2001 y 2023, ya cambió para cultivos. Bueno, aquí hay algo que es importante tener en cuenta y es que las coberturas de pastos y cultivos son muy similares en cuanto a las firmas espectrales. Sus valores, nosotros hicimos un estudio previo en clase en donde pudimos notar cómo se nos mezclaban esas coberturas cuando hacíamos los cálculos de los índices espectrales, cuando hicimos, por ejemplo, el NBI. Entonces, cabe resaltar que es posible que haya un error acá en este resultado y que durante todo el periodo de tiempo haya sido el mismo valor. ¿Por qué? Porque puede ser que en el 1989 el cultivo estaba recién sembrado, entonces la composición físico-química de las hojas y digamos que la juventud del cultivo hace que la tonalidad del color sea muy diferente. Eso también puede afectar, por ejemplo, esto que mencionamos acá, la época del año, puede ser lluvia o sequía, puede ser que el cultivo esté marchito, ese tipo de cosas hacen que hayan diferentes tonalidades en el color, por tanto la firma espectral es diferente y el software pues, puede cometer un error. El cuarto resultado, 455, muy similar, un área de 423. Ese pues vamos a saltarlo, es casi lo mismo anterior. Luego, pues, para hacer un diferente, saltamos a la muestra número 8. Acá podemos ver el resultado que nos arrojó. Hay un cambio de bosques a pastos. Esto era justamente a lo que queríamos llegar con el proyecto. Queríamos mostrar el impacto que genera la civilización y las actividades agrícolas y ganaderas. Podemos ver que en un rango de 22 años, desde el 2001 hasta el 2023, se deforestó casi 8 kilómetros cuadrados de bosque para sembrar pastos. Otro resultado que también encontramos fue el 663. Este resultado no es lógico. ¿Por qué? Porque el 6 representa bosques y el 3 representa suelo urbano. Entonces, básicamente este resultado nos está diciendo que primero había construcción, había suelo urbano y posteriormente bosques. Esto no tiene sentido. ¿Qué pudo pasar? Probablemente sea por el problema de la nubosidad en la imagen Landsat 5 del 89. Esta presentaba bastante nubosidad y cuando se hizo la clasificación final con el software, las áreas donde había nubes las arrojó en color verde que representa el área urbana. Entonces es probable que ese sea el error. Luego venimos con el análisis por municipio, hicimos algo muy similar. Bueno, acá explicamos cómo están distribuidos los colores en toda el área municipal de Encino Santander, en donde notamos que la cobertura que domina es el bosque, la predominante, es el color rojo. Recordemos que esta ya está combinada, ¿no? Con los 3 años, entonces pueden haber colores un poquito diferentes a los que mostré inicialmente. Por ejemplo, se nota acá en estas partes que hay como tonalidades azul oscuro, pero en realidad los colores son
el cian y el morado para representar pastos y cultivos respectivamente. Pero entonces ahí está, digamos que la combinación de ellos. Acá por la parte este podemos notar el color naranja que representa el suelo desnudo. Y por acá un tono verde que representa el urbano, que probablemente es una pequeña área de nubosidad que agarró ahí en el municipio. Aquí lo mismo, hicimos una tabla para cada municipio, hicimos un análisis, entonces por ejemplo acá como se mantiene la misma cobertura, entonces no vamos a profundizar en eso, vamos a mostrar un ejemplo diferente como este. Dice, es un resultado extraño si nos fijamos en los números. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, según esto, primero había cobertura de cultivos en el 89, posteriormente fue pastos y luego volvió a ser cultivo. No es lógico, no es lógico. Sin embargo, podemos concluir de nuevo que se puede presentar esto por el tema de las firmas espectrales. Es posible que en el 2001 la cobertura también era cultivos, pero ahí el software, por temas de clasificación y eso, también las imágenes, habían zonas en donde era muy complejo ser precisos en hacer el muestreo, entonces es probable que eso haya afectado también la clasificación. Para el municipio de Charalá, también hicimos el análisis en la distribución de los colores. Podemos notar acá en la parte sur cómo predomina los bosques, en cambio acá en toda esta zona pastos y cultivos, y acá en la parte norte otra vez notamos los bosques. Acá en Charalá encontramos lo mismo, 666 áreas, un área de 8,5 kilómetros cuadrados en donde se presentó el bosque en todas las épocas. Acá, por ejemplo, en esta iniciamos con cultivo en el año 89 y posteriormente ya comenzamos con pasto y luego posteriormente cultivos. Es algo lógico porque pues la tierra donde se cultiva, digamos, por ejemplo, vamos a decir cualquier cultivo, papa o cualquier, es fértil, no afecta, por ejemplo, para la siembra de pastos posteriormente. Sin embargo, al revés, sí podría afectar, pero se puede presentar también ese caso. Pasamos, por ejemplo, a este, lo mismo, volvemos a tener ahí una mezcla entre pastos y cultivos, es por eso que concluimos que puede ser el tema de las firmas espectrales. Finalmente vamos con el municipio de Ocamonte. Acá de nuevo vemos la distribución de los colores, predominan más las coberturas pastos y cultivos, las más complejas de identificar. Se ve muy poca área de bosque y no vemos áreas de suelo desnudo. Acá también podemos notar cómo en el 89 presentaba cultivos y una transición. ¿Qué quiere decir transición? Un cambio de coberturas en el que en los años 2001 y 2023 ya se sembró pastos. Y ya con eso podríamos terminar. Prácticamente este es el mismo análisis. Acá podemos ver de nuevo un caso de deforestación porque inicialmente había bosques y posteriormente pasó al número 4 que presenta los pastos, que representa los pastos. Entonces lo que se concluye es que se deforestó para dedicarse al tema de la ganadería. Ya en la discusión y conclusiones, podemos concluir que se cumplió con los objetivos del proyecto, es decir, logramos identificar los impactos que genera la humanidad con sus actividades agrícolas, con sus actividades ganaderas, cómo afecta alrededor de una cuenca hidrográfica estas actividades. Lo que no notamos mucho fue en las coberturas fue el tema de sequías, pues, no se logra identificar mucho. El análisis multitemporal permitió observar de forma detallada cómo evolucionó el paisaje a lo largo del tiempo. Lo que mencionamos, el tema del cambio de las coberturas de bosques, cómo se deforestó, cómo
pudo cambiar tantos kilómetros cuadrados de área de una cobertura a otra en esos periodos de tiempo. Como en un ejemplo que di que en solo 22 años habían casi 8 kilómetros cuadrados de deforestación. Se identificaron sectores en los que el suelo pasó de estar descubierto a usos productivos, que como mencionamos, no es muy lógico este tipo de resultados. Por consiguiente, al analizar con mayor detalle las áreas especificadas dentro del territorio para los 3 municipios, se analizó que presentan la misma tendencia general en la cuenca, es decir, o sea, no encontramos como un factor diferente de un municipio al análisis general que se hizo inicialmente. Eso lo pudimos notar cuando íbamos viendo las tablas. En conclusión, los resultados obtenidos proporcionan una base para la toma de decisiones orientadas al manejo integral del territorio. Podemos dar alguna recomendación, cómo podemos utilizar las herramientas SIC para este tipo de proyectos. La información ya existe, la información ya está, tenemos información gratuita, tenemos software libre como QGIS. En este caso el análisis se hizo con ArcGIS, pero tenemos la disposición de estos programas, de entrar a la USGS, que fue donde obtenimos las imágenes. Entonces, creo que como recomendación, como estudiantes y profesionales, futuros profesionales, podemos decir que vale la pena entrar en estos temas de los SIC y actualizarnos, porque podemos dar grandes aportes en la gestión de riesgos, la gestión territorial, aportes a los municipios. Casi ningún municipio cuenta con este tipo de estudios, y nosotros como universitarios y futuros ingenieros podemos contribuir en ello. Eso sería todo. Acá pusimos estas 2 bibliografías como fueron las principales páginas, la USGS, que fue donde descargamos las imágenes. No pusimos mayor bibliografías, puesto que el análisis era más personal con los conocimientos obtenidos en clase. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Creo que ya podemos dar por terminada la exposición. No sé si mis compañeros tienen alguna conclusión personal que dar. Lo aprendido fue mucho, especialmente en la parte de teledetección y sobre el uso de las imágenes satelitales, lo que uno puede llegar a hacer y de dónde uno las puede llegar a obtener. Imágenes no de 30 metros de resolución espacial ni de 50, sino una muy buena resolución espacial que nos lleva a hacer buenos análisis en áreas destinadas para lo que puede ser ganadería, para cultivos, identificar también problemáticas en el ordenamiento del territorio, poder dar opiniones de la gestión de riesgos. Muy constructivo, muy fortalecedor los conocimientos obtenidos en clase, también enriquecedor la forma en la que podemos obtener de una imagen satelital tanta información para aportar a municipios, a lo que son entidades mucho más grandes. Y sí, Bueno, muchas gracias. Eso fue todo. Espero que les guste el proyecto y